Bienvenidos al podcast de Voces de la Nación, El lado B de los panistas. Acompaña a Jerry a descubrir la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación. El día de hoy se encuentra con nosotros un invitado muy especial. Está con nosotros el vocero de Acción Nacional, Marcos Aguilar. Marcos, ¿cómo estás? Jerry, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas felicidades por el programa. No, muchas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo. Y iniciamos, si gustas, con la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cuál es la historia de Marcos Aguilar? ¿Cuáles son los sucesos más relevantes de tu vida que te han traído hasta este punto de tu vida? Mira, te diría yo que la parte más interesante es que nunca imaginé dedicarme a la política en mi vida profesional. Okay. En realidad yo soy hijo de un taxista y de una maestra de una escuela primaria pública federal. Y ¿Tú eres queretano? Yo soy queretano, Okay. Nací en Querétaro en 1972, tengo 50 años recién cumplidos. Okay. Y durante toda mi vida me he dedicado a vivir en esta ciudad, salvo el tiempo que he estado como diputado federal y ahora como vocero del Comité Ejecutivo Nacional. Pero no tenía pensado dedicarme a la política hasta que entro a la Universidad Autónoma de Querétaro a estudiar la carrera de Derecho. Y en aquel momento, cuando entro a estudiar la carrera de Derecho, me invitan a participar en un cargo que se llama consejero académico, que implicaba la representación de 3 grupos en el apartado académico, en todo lo que significaba que si algún maestro reprobaba a algún alumno, tú lo defendías en una especie de recurso y ahí tenías un debate con el maestro desde el punto de vista académico para ver si el alumno pasaba. Y ahí me empecé a involucrar. Comencé a subir escaños, jefe de grupo, secretario general, y después me postulé para ser presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, gané, y después fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro. Digamos que a los 20 años ya representaba 21,000 estudiantes. Fue algo muy padre, muy interesante, y ahí fue donde nació el interés por participar en la política. Termino la carrera y gracias a la relación que tuve con quien era el gobernador del estado, me dan una beca para ir a estudiar al extranjero. Era el priista Enrique Burgos García, un político al que le tengo un gran aprecio, un constitucionalista. Era Enrique Burgos García, y Enrique Burgos García me da una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, cosa que era un deseo imposible de cumplir en mi familia porque no teníamos las condiciones económicas para hacerlo. Y entonces me da la beca para ir 8 meses a estudiar a Santa Bárbara, California, para aprender el idioma inglés y tomar un curso de Derecho Administrativo, que hay que decirlo, es una de las ramas del derecho que más me apasiona, el Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional. Voy a Estados Unidos, aprendo el idioma, regreso a Querétaro y busco empleo en el gobierno del estado, en el gobierno municipal. Tardo mucho, pero finalmente me dan espacio en una responsabilidad y a partir de ahí comienzo a trabajar en el gobierno hasta desarrollar 17 cargos en el servicio público, que van desde ser jefe de un departamento de atención dentro de un instituto de administración pública, trabajar en una contraloría como asesor jurídico, trabajar en una Secretaría de Desarrollo Sustentable como director jurídico, trabajar como magistrado de un tribunal de responsabilidades de servidores públicos que creamos en Querétaro, trabajar en áreas muy interesantes del derecho administrativo, pero en la administración pública. Pero ya traía ahí un gusanito, el gusanito de participar en la política. Y entonces, entre una cosa y otra, elijo el partido político en el que hoy me encuentro, que era justamente el Partido Acción Nacional. Y voy y presento mi solicitud. Eran otros tiempos, había que tener un padrino. ¿Eso más o menos en qué año? Por ahí del 2002, 2003. Ah, ok, ya estaba Fox Sí, en la presidencia. Ya estaba Fox en la presidencia y ahí pues un panista de cepa de Querétaro me invita a ser su padrino. Voy, presento mi solicitud y hago las evaluaciones que en aquel tiempo se tenían que hacer. Y en 2004 me dan el ingreso al Partido Acción Nacional y desde esa fecha hasta ahorita pues, he sido militante del Partido Acción Nacional y paralelamente trabajando en el servicio público, insisto, hasta llegar a un momento en donde yo buscaba sentirme preparado para participar ya en cargos de elección popular. Yo siempre he creído que
Para ser representante popular se requieren varios elementos y uno de ellos es tener la madurez, es tener la preparación y, por supuesto, tener el acompañamiento del partido político bajo cualquier esquema de designación interna o elección interna. Y entonces me registré para participar como competidor para ser diputado local de un distrito en el municipio de Querétaro, dentro del estado de Querétaro, y gano la contienda interna y después me postulo en una contienda muy, muy, muy difícil, muy reñida, porque lamentablemente en aquella ocasión perdimos la elección para gobernador del estado y pues eso tuvo una escalada hacia abajo que impactó en todas las candidaturas. Afortunadamente yo logré ganar por 3,600 votos, fue una diferencia muy pequeña, pero con uno se gana. Ganamos la diputación local y como diputado local hicimos un trabajo muy comprometido con la sociedad, hicimos muchas cosas innovadoras, rompimos muchos esquemas que existían. Por ejemplo, yo me dediqué a caminar siendo diputado local, visité un poco más de 25,000 casas, pero ya siendo diputado, no siendo candidato, sino siendo diputado. Y sí, hicimos programas de vinculación con la sociedad para que la sociedad supiera quién era y qué hacía un diputado local. Tenía programas, diputado en tu escuela, llevaba una obra de teatro a una escuela. Fui un legislador que encabezó una comisión que en aquel tiempo se llamaba de transporte y la cambiamos para hacer la comisión de movilidad. Y ahí innovamos en muchos temas. Hicimos la primera ley a nivel nacional desde el ámbito estatal en materia de regulación de bicicletas, que en México apenas iba comenzando. Y eso pues nos dio la gran oportunidad de cambiar muchas cosas del plano legislativo. Y así como eso, una nueva ley de transporte y movilidad para que pudiéramos mejorar las condiciones que tienen los queretanos para desplazarse dentro de nuestro estado y dentro de nuestra ciudad. Fue un trabajo muy comprometido, fue un trabajo muy interesante, muy intenso, lleno de emociones, lleno de muchos retos. Éramos oposición y había que combatir al régimen que en aquel tiempo era priista, nos habían ganado la gubernatura, un priista, José Calzada, y desde ahí fijamos nuestras posturas, las del partido, la ideología, la esencia del PAN, y fuimos muy combativos contra el gobierno, fijando nuestras posturas de lo que no veíamos bien, de lo que no era razonable, de lo que no era correcto. El trabajo que hice me ayudó mucho para crear una base política con un capital que me permitió presentar mi candidatura para ser diputado federal. Presento mi candidatura al interior del partido y era tal la fuerza que había alcanzado como diputado local que no tuve competidor en la contienda interna. Y entonces se hizo una votación, pero solo conmigo, con un voto era ya candidato. Fui candidato a diputado federal y competí contra una senadora en funciones y le ganamos por más de 30,000 votos. Esta ocasión no eran 3,600, fueron más de 30,000 votos los que obtuvimos para ganar esa diputación federal. Y trabajamos en la misma forma, muy intensamente, recorriendo ahora la mitad del municipio de Querétaro, que era justamente el distrito por el cual yo había ganado, aunque cuando ya eres diputado federal tu representación no es de un distrito, sino es de la nación completa. Claro. Entonces, pues desde ahí hicimos mucho trabajo muy interesante con varios programas, como el de ser un diputado que todos los viernes estuviera en una plaza pública atendiendo a la población, un diputado que hiciera recorridos por el distrito todas las semanas. En esta ocasión recorrí 90,000 casas siendo diputado federal, saludando a la gente, presentándome, poniendo a sus órdenes y dándoles información de lo que hacía como diputado federal. Y además estuve en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, haciendo un trabajo también muy intenso. Tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Tuve la oportunidad de ser secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales, ser integrante de la Comisión Jurisdiccional y ser integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y entonces, con esta actividad que yo tenía, pues había mucho trabajo. Claro. Hice un programa para llevar jóvenes y adultos a la Ciudad de México que conocieran la Cámara de Diputados. Tengo el récord en México de haber traído 13,000 personas a la Cámara de Diputados. O sea, en toda tu gestión de En toda mi gestión de diputados. Nadie ha traído más invitados a la Cámara de Diputados que Marcos Aguilar. Eso está muy interesante. Y estuvo muy padre porque
es una manera de decirle a la población cuál es la función de un legislador, Claro. de un diputado federal, pero no solo eso, sino que conozcan el recinto y además les daba una plática y con esa plática las personas podían entender o descifrar cuál era la función de un diputado. Claro, porque una cosa es la teoría, que sepan qué se hace y todo esto, pero creo que también las experiencias cuentan mucho para poder aprender y entender lo que se hace de cualquier forma, ¿no? Tú sabes que los diputados generalmente a nivel nacional están muy mal calificados, su Claro. reputación es mala. Claro. Y hay razón para ello por muchos malos diputados, pero también es cierto que hay muy buenos diputados, hay buenos Totalmente legisladores o legisladoras. Y en aquella ocasión, algo que yo buscaba era reivindicar el trabajo del legislador. Ujú. Y fue algo que comprometí en campaña, hablar mucho de transparencia, de rendición de cuentas, que la gente tuviera contacto con el diputado en funciones, no solo cuando estaba en campaña. Y esa fue la causa por la que yo ejercí mis funciones a través de programas. Era muy ordenado el trabajo que yo hacía como legislador. Ujú. Mis programas me pedían medir me permitían medir mi desempeño de contacto y de comunicación con la población y paralelamente el trabajo legislativo. Como legislador me tocó estar en lo que en aquel tiempo impulsó el presidente Peña Nieto como Pacto por México, Ujú. y a mí me tocó coordinar dentro del grupo parlamentario del PAN 6 de 13 de las reformas constitucionales. Coordinar significaba que el coordinador del grupo parlamentario te designara para que tú fueras la cara que estuviera en las mesas de negociación con los demás partidos políticos sobre las reformas impulsadas por el presidente. Justamente en ese pacto por México, me recuerdo, y si no me equivoco, todos los partidos participaron y también el PAN, con las propuestas buenas, le dio para adelante, aunque fueran propuestas federales, aunque le movieran alguna cosa, participaron porque se quería mejorar a México, a comparación de ahorita, ¿no? Lo que estamos viendo que es como un retroceso, y justamente agarro este ejemplo que estás diciendo, para saber cuál es la diferencia y por qué en algún momento nos salíamos con otros partidos, ¿no? Porque por el bien de la democracia, ¿no? La diferencia es abismal. En aquel momento había una mesa de negociación, había debate político, había discusión y había posibilidad de modificar las propuestas impulsadas desde la Presidencia de la República. Claro. Esa era la gran diferencia. Hoy, cuando una iniciativa se presenta por parte del presidente de la República, la instrucción que la acompaña es no se le puede mover ni una coma. Claro. Y Morena y sus aliados se han convertido en lo que fue el viejo régimen del PRI, pero en sus peores contextos. Y esto que Morena ha hecho junto con sus aliados ha sido imponer esa fortaleza que tiene con los votos que le acompañan, por lo menos en las reformas de carácter legal que requieren mayoría simple, no en la constitucional porque no cuentan con los votos, aún haciendo las cosas que han hecho, como Claro. doblarle el brazo al líder del PRI para que a través de negociaciones oscuras pues se logre el propósito que se tiene. La diferencia acá es muy distinta. Entonces, eso Bueno, me estabas contando no permite el debate. Entonces, en aquel momento Ujú, había mucha oportunidad de construir, ujú. de poner sobre la mesa las ideas. El PAN le entró al Pacto por México bajo una condición y fue que pudieran modificarse los textos para que la esencia y el pensamiento del Partido Acción Nacional estuviera incorporado en los textos de ley. Y así fue, Claro. así fue. En muchas de las reformas que se plantearon, por ejemplo, recuerdo el debate de la reforma energética, fue una reforma en donde tuvimos diputados muy preparados participando como Juan Buenotorio, como Camarillo de Aguascalientes, que eran los coordinadores de esta reforma desde el PAN y que hicieron un trabajo extraordinario. Así en cada reforma había coordinadores. A mí me tocó particularmente para destacar la de transparencia y rendición de cuentas, que fue todo un nuevo marco jurídico que se impulsó para transformar a nuestro país y que el servicio público estuviera obligado a dar la cara a la sociedad, no solamente en los periodos de informe gubernamental, sino durante todo el tiempo bajo principios de máxima publicidad. Y eso fue un cambio extraordinario. Y esto pues me dio ya una madurez y una solidez muy importante políticamente hablando. Ok. Y entonces,
Cuando llega el culmen, la terminación de mi periodo como diputado federal, viene la oportunidad que era uno de mis sueños en la política, que era justamente postularme para ser candidato a alcalde. Y aquí me tocó otro proceso distinto. El primero fue por elección, el segundo participación pero sin competidor, y el tercero un proceso a través de acuerdo político mediante encuesta. Y aquí no hubo elección interna, sino que más bien las encuestas favorecían mi postulación. El partido me concede la oportunidad de ser el candidato en los tiempos que presidía Madero el Partido Acción Nacional. Soy candidato a la presidencia municipal. La presidencia en ese momento estaba encabezada por un priista que había dejado el cargo para postularse para candidato a gobernador, y yo me postulo y tuvimos una campaña extraordinariamente positiva, muy buena. Arrasamos y ganamos por un poco más de 100,000 votos de diferencia. Fue un resultado muy, muy importante. Me convertí en presidente municipal y desarrollamos muchísimas cosas muy interesantes en Querétaro durante el periodo de 3 años que me concedieron los queretanos. Fue una oportunidad extraordinaria donde pude implementar muchos temas en materia de cultura, en materia de deporte, en materia de infraestructura. Y en infraestructura, pues me refiero a temas de pluviales, a temas carreteros, a temas de vialidades, a temas de movilidad. Y por supuesto, pues en esos temas de movilidad, algo que siempre había querido hacer, que era justamente impulsar acciones o determinaciones en materia de la bicicleta. Llevé a Querétaro a ser el segundo lugar de toda América Latina con mayor infraestructura ciclista de América Latina, no de México, de América Latina. En México, el único lugar que tiene más infraestructura ciclista que Querétaro, que la capital, es el DF, y es por menos de 10 kilómetros. O sea, es que, digamos, lo que se logró en ese periodo, construyendo 200 kilómetros de ciclovías, fue muy importante. Claro. Y muchas cosas más que fueron innovadoras. A mí me gustaba innovar. Yo pensaba y he pensado siempre que las personas deben de realizar acciones que sean totalmente disruptivas, que cambien completamente el modelo existente. ¿Qué crees que le hace falta a la Ciudad de México en cuanto a infraestructura de bicicletas? Digo, a comparación de Querétaro, con este logro, el porcentaje de personas que hay en la Ciudad de México es mayor. Que yo prácticamente me podría venir en bicicleta, pero es muy peligroso cruzar Tlalpan, es peligroso varias avenidas que vienen para acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en ese sentido una de las soluciones que se podrían implementar? Pues mira, yo pensaría definirlo en una sola palabra y se llama continuidad. Cuando hay procesos institucionales de construcción de infraestructura, de generación de cultura, entonces las cosas pueden cambiar. Cuando tú hablas de movilidad, hablas de aquella capacidad que tiene un ser humano para trasladarse de un lugar a otro de manera segura mediante 4 formas o 4 elementos. El transporte público, que es el masivo, el transporte privado, las bicicletas y los peatones. Existe a nivel mundial una pirámide de la movilidad, y esa pirámide de la movilidad debe ordenar y distribuir los recursos que tiene un estado para generar infraestructura a favor de ellos. Tú podrías imaginarte que los gobiernos durante años han construido infraestructura para los carros. Claro. Y los carros son los que tienen menor número de usuarios. Te voy a poner un número que te va a sorprender. De cada 100 usuarios, solo 34 utilizan un vehículo privado. El resto, los otros 66 que existen, 56 que existen, utilizan transporte público, peatonal o bicicleta. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos durante años han estado invirtiendo dinero a favor del vehículo privado. Pero esto pues trae otras consecuencias negativas para el medio ambiente, y también la capacidad de infraestructura señala que por cada kilómetro de vehículos privados que tú construyas, en un periodo de 6 meses se incrementa hasta un 4% el parque vehicular. ¿Eso qué significa?
que todo lo hemos hecho al revés en la historia de México. Claro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es cómo ordenar y democratizar el espacio vial. ¿Qué significa esto? Hay que invertirle más a las personas que se mueven en transporte público masivo. El caso de la Ciudad de México, ¿cuáles son las alternativas? El metro y el transporte de camión, Sí, en que cualquiera de sus modalidades. claro, que para empezar el metro pues, lo tienen muy mal y ya lo hemos visto estos No, no últimos está en meses. pésimas condiciones porque no hay continuidad. Claro. Hay que reconocer que en el tiempo pasado se generó infraestructura de metro. Hoy no se está generando esa infraestructura, por el contrario, gracias a las redes sociales, hoy nos damos cuenta al instante de todas las deficiencias, fallas e insuficiencias en nuevas rutas de transporte masivo. Pero los que menos tienen, los que menos recurso tienen o los menos favorecidos económicamente hoy en el país, no pueden desplazarse justamente porque no existen medios para esta posibilidad. Entonces, una persona hace un gran esfuerzo para comprar un vehículo privado cuando esto en su economía le impacta mucho más fuerte. Bueno, te va a sorprender que lo que paga hoy una persona, un usuario, que no tiene vehículo privado, de su sueldo, establece un 40%, dispone de un 40% de su sueldo para trasladarse a su trabajo. ¿Cómo crees? 40%. Muchísimo. ¿Esto qué significa? Que hay que democratizar la movilidad en México. Hay que cambiarla completamente. Hay países que son ejemplo de esto. Voy a mencionar dos. Ámsterdam o Holanda o Copenhague. Son dos países, bueno, Ámsterdam es una ciudad de Holanda, pero Holanda y Copenhague son dos ciudades del mundo que durante 50 años establecieron políticas públicas bajo un esquema denominado continuidad. Es decir, no importa de qué partido era el gobernante en funciones, él o ella iban a continuar haciendo políticas públicas de movilidad. Y lo más importante, la sociedad tenía un alto nivel de exigencia, que esto lo vincularía mucho a nuestro partido. Nuestro partido debe despertar las almas, debe despertar la conciencia de la población, debe generar ciudadanía. Si nosotros logramos, como en los tiempos pasados, construir ideas que permitan que los ciudadanos despierten y participen y exijan al gobierno con independencia de cuál sea, entonces podremos lograr la democratización de los espacios públicos y favorecer al que menos tiene. Hoy se favorece a los que más tienen porque usan vehículo privado. Y si tú vas a la calle y dices, vamos a hablar de democracia de una calle, tú tendrías que identificar lo que se llaman calles completas. Las calles completas es que hay un espacio para el peatón, un espacio para la bici, un espacio reducido para el vehículo privado y un espacio importante para el transporte público, que es por densidad donde más personas se mueven. Bueno, estos temas son los que como presidente municipal más impulsé. Para mí es lo más importante que hoy existe en una sociedad. Si tú Oye, y a comparación de la Ciudad de México, ¿cómo está Querétaro? Bueno, Querétaro avanzó de manera muy importante en ese periodo de la administración. Te digo que nosotros logramos construir 200 kilómetros de ciclovía, pero te va a llamar la atención lo que te voy a contar. En el pecado llevé la penitencia. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a que un gobernante en 3 años te haga 200 kilómetros de ciclovía. Y lo que hace un gobernante cuando construye una ciclovía es quitarle espacio al que tiene vehículo privado. Claro. Y entonces 34 de cada 100 estaban enojados conmigo porque metí la bici. Pero mi idea en particular era que los que menos tienen pueden adquirir una bici y desplazarse con seguridad. Es decir, hacer una ciclovía en la que tú tengas la certidumbre de que no se va a meter un carro y te va a atropellar y que entonces te animes. Y la bicicleta es un medio de transporte sano, económico y que te desplaza a velocidades importantes, digamos en centros de trabajo que no son superiores a 5 kilómetros. No estoy diciendo que fueras de un lugar a otro de 25 kilómetros en bici, porque pues como lo dice todo el mundo, imagínate llegar ya todo con transpiración, sudado a tu trabajo y que la gente te diga, ya llegó este cuate, el de la bici, no lo queremos. Pues no, se utiliza para espacios cortos donde no vas a tener transpiración o sudoración de ese tipo. Entonces son temas en los que me enfoqué mucho en la cultura, me enfoqué mucho en el deporte, yo creo mucho en el desarrollo de las personas a través de estos mecanismos, sobre todo la cultura.
Una sociedad cuando tiene cultura, cuando el arte se desarrolla, es una ciudad luz, una ciudad que puede proyectar muchas cosas. Cuando el arte y la cultura están oprimidos, hay oscuridad y hay oscurantismo y eso afecta mucho a las sociedades, como pasa hoy en el país. Hoy pasa eso en el país, están oprimidos, reprimidos todo el tema del arte y la cultura, porque tenemos un gobierno federal mucho más enfocado en otro tipo de decisiones para transformar un régimen de izquierda con actitudes o acciones que son totalmente hipócritas y que no tienen una relevancia para transformar verdaderamente la sociedad. Por eso hay tanta gente inconforme con lo que pasa. Y bueno, y para concluir, después de la presidencia municipal, nuevamente fui invitado ahora por el partido, por la dirigencia nacional, para ser diputado federal, ahora por la vía plurinominal. Yo he sido 3 veces de mayoría y una vez plurinominal. Siempre dije que nunca iba a ser plurinominal, ya aprendí que no debo decir algo que no quiero porque puede cambiar mi historia de vida. Claro. Me invitaron a ser diputado plurinominal, fui diputado plurinominal y esos son los 4 cargos en los que he participado en México, en nuestro estado, y estoy muy contento porque ha sido una manera de servirle al Partido Acción Nacional, de impulsar y proyectar las ideas que tiene nuestro partido, sobre todo en temas como transparencia y rendición de cuentas. Ha sido una experiencia en la que estoy muy agradecido. Terminé la Diputación Federal y dije, bueno, ya voy a tener un tiempo de descanso, me voy a dedicar a actividades privadas y pasando justamente 2 meses, menos de 2 meses de esa responsabilidad, me llamó nuestro presidente nacional, Marco Cortés, y me invitó a ser el vocero nacional, que ha sido una experiencia extraordinaria acompañando a nuestro presidente nacional en el combate a este gobierno autoritario y represor. Y me ha dado mucho gusto porque he tenido la oportunidad de darme cuenta de lo que hoy sucede con los gobernadores, lo que sucede con los alcaldes, lo que sucede con los legisladores federales y estatales, con los regidores, con todos los que participamos en este proyecto que está impulsando Marco Cortés y que tiene una intención muy positiva para decirle a los mexicanos que sí hay de otra, que hay una opción de gobernar. No nos interesa hacer oposición siempre, nos interesa hacer gobierno para que el país pueda transformarse. Así es que hoy desde la vocería estamos trabajando con un gran entusiasmo. Perdón que te interrumpa, ¿cuáles son las funciones de la vocería para todos aquellos que no saben qué hace un vocero? Voy a decir en términos lisos y llanos, es dar la voz del partido o ser la voz del partido cuando la voz del dirigente no se expresa en medios de comunicación o al interior de la propia institución. Tú necesitas tener una voz autorizada, calificada, que pueda dar la información de lo que sucede al interior del partido y que quieres proyectar hacia la ciudadanía, hacia los representados, hacia los mexicanos. Cuando el presidente nacional, supongamos, va a hacer un anuncio importante, él habla ante medios de comunicación, no tiene la posibilidad de hablar con todos los medios de comunicación y entonces la vocería participa justamente acompañando al presidente nacional en el resto de los medios de comunicación. 2, nosotros fijamos postura, estamos atentos todos los días a lo que está haciendo el gobierno federal y ante las expresiones del presidente de la República o del partido Morena o cualquiera de sus aliados, nosotros fijamos posturas a través de medios electrónicos, a través de las redes sociales. Generalmente estamos utilizando videos informativos con los cuales difundimos ante la sociedad y ante los medios de comunicación cuál es la postura respecto a la posición que ha presentado el gobierno. El vocero debe ser una voz calificada, una voz autorizada que pueda decirle al país entero qué está sucediendo. Y es lo que hacemos. Estamos defendiendo las posturas de nuestro partido. Excelente. Oye, Marcos, también me gustaría que nos cuentes un poquito, digo, ya nos contaste como el ámbito profesional de tu vida, pero quisiéramos saber un poco más de ti. ¿Cómo es la persona Marcos Aguilar? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Cómo eras de chavo? Todos estos temas que forman en conjunto Mira, fui un chavo bien tranquilo, de niño. De niño, por ahí de los 13 me descompuse y me convertí en un chavo normal. Ya digamos que salía con los cuates, con amigas, que se divertía. Pero de niño fui un niño súper tranquilo, muy tranquilo. ¿Hiciste deporte? De niño jugaba mucho fútbol.
Ok. muchísimo fútbol. El fútbol es, digamos, mi pasión en cuanto a deporte se refiere. Y siempre le fuiste a los Gallos, me imagino. Le voy al América primero y No, en segundo lugar a ok, los Gallos. ok. No, pero a ver, no soy hipócrita. Luego muchos que gobiernan o que están en los cargos dicen, le voy Sí, al equipo del Estado para claro, quedar bien con la gente. claro. Yo así, la neta, le Le voy vas, al América, pero son de las cosas que digamos, que mi padre te inculcó. inculcó. Ujú. Y sí sucede, ahora que yo tengo mis hijos, pues si tú no les pones sobre la mesa opciones democráticamente para que ellos elijan, pues Claro. el niño busca asemejarse a su papá y al que le va a su papá le va el hijo. Entonces eso me pasó a mí. Sí, Yo le fui a la América por mi padre y he sido americanista toda mi vida. Obviamente también le voy a los Gallos Blancos, aunque estamos pasando por una de las peores etapas de nuestra sí. historia, nos está yendo muy mal, está muy mal manejado el equipo, necesita cambiar. Y luego los acontecimientos del 5 de marzo del año, de este año que nos sucedieron, pues fueron terribles en este partido de fútbol cuando fue, ¿Quieres contarnos un poquito lo que pasó? no hombre, terrible, fue un evento, yo estuve presente ¿Cómo en crees? ese partido de fútbol, Ok, yo voy a todos los juegos de los Gallos ok, Blancos. Todos, siempre acompaño a los Gallos Blancos. No hay un solo partido al que no vaya ok. y ahí estuve presente y fue un momento muy triste, la descomposición social, su reflejo, con muchos personajes que tristemente se condujeron de una manera reprobable y llevaron lo que es una fiesta deportiva familiar a convertirse en un acto de violencia terrible. Fue uno de los momentos de mayor tensión que he vivido en mi vida personal, Ok, porque no podía hacer nada desde el lugar donde yo estaba en platea, no, y desde ahí pues yo no podía hacer nada más que estar observando cómo las familias, las mujeres, los padres de familia con sus hijos estaban totalmente aterrorizados por lo que estaba sucediendo, por esta violencia que se ocasionó. Y bueno, pues fue un momento bastante difícil que vivimos ahí. Eh, Se puso ya una sanción para que no hubiera juego presencial con ciudadanos durante un año y vamos a esperar a que esto se levante el próximo año en marzo y ya claro. poder volver a los partidos. Pero soy americanista de corazón, Ok, guadalupano también, por ok, supuesto, y panista. Así es que ahí están, digamos, la trilogía de Marcos Aguilar. Eh, eh, Estudié en una escuela católica, en Marcelino Champañat, ok, y el Instituto Queretano, ahí toda mi vida, y después estudié la carrera de Derecho, y después pues ya pasaron los años, tuve la oportunidad de casarme con Tere García, mi esposa, con quien duré 2 años, 4 meses de novio, y ahorita ya estamos cumpliendo 18 años de matrimonio, tenemos 2 hijos, Maite y Tiago Marcos, a quien le decimos Pipo. Maite y Pipo son mis 2 hijos, Maite de 7, Pipo de 4. Somos una familia, gracias a Dios, muy unida. veo en tus redes que publicas muchas cosas de la familia. Eh, Creo que la familia para ti y debería de ser para muchos el núcleo y la parte una de las partes más importantes de la sociedad. ¿Es por esto que lo haces o Creo en la familia firmemente. En las redes sociales tengo generalmente aspectos que toco la familia, toco el medio ambiente y el desarrollo sustentable, toco las ciclovías, todo lo que tiene que ver con movilidad y toco el apartado político, que es la crítica que hago al gobierno. ok, Pero en la parte de familia soy un creyente de la familia tradicional, firmemente. Aunque luego nos confunden o nos quieren decir conservadores a los panistas porque tienen disociada la idea correcta de familia, ¿no? claro, Yo tengo mucha claridad en eso y procuro actuar con el ejemplo con mis hijos y ser un buen esposo. Eso en estos tiempos es un reto importante, pero trato todos los días de ser el mejor esposo y ser el mejor padre y que esto pueda brindarles a ellos para el futuro, pues algo que yo siempre he pensado, que la mejor forma de mostrarle a alguien algo es con el ejemplo arrastra, y si las cosas se hacen bien desde el ejemplo, puedes generar en tus hijos algo bueno. Yo tengo la obligación junto con mi esposa de entregarle buenos hijos a la sociedad y que mis hijos sean hombres y mujeres de bien, y ahí estoy concentrado en ello. Es un reto gigantesco, porque quien me escuche, tú sabes que cuando te peleas con tu esposa, cuando tienes diferencias, cuando tienes conflictos con una sociedad con tanta información, con tantas cosas, el reto es gigantesco, claro. es muy difícil.
y bueno, estamos haciendo lo que como pareja nos corresponde. Mi mujer y yo hemos sido un gran equipo a nivel de familia, a nivel de amigos y a nivel político. Yo no hago nada en la política si no está autorizado por mi mujer. Y así lo digo, autorizado, no me da miedo que me digan mandilón y eso no me afecta en nada. ¿Alguna recomendación para las nuevas No, generaciones? pues mira, que es más las fácil flags es y más todo fácil eso? llevar la vida así. No, somos un equipo que platicamos mucho, pero tú imagina una decisión para una pareja. Yo ya voy por mi 7º año fuera de casa, digamos, por trabajo. Sí. 3 años de la primera Diputación Federal en la 62 legislatura, luego 3 años en la 64, y luego ahorita ya estoy cumpliendo en noviembre 1 año, y yo estoy aquí en México de lunes a jueves. Yo me comprometí con el presidente nacional que como vocero iba a estar físicamente presente, aunque a veces con la tecnología que existe yo podría estar en Querétaro. Yo he decidido estar aquí porque quiero estar donde suceden los acontecimientos, los hechos, y demando mucho estar presente pues para que me conozcan, para que sepan quién soy, para decir, oye, hemos tenido en nuestra historia voceros, pues oye, que si venía, no venía, que si estaba, que si no estaba. No, yo quiero estar presente, quiero vivir los acontecimientos, soy un gran observador, me gusta mucho observar, siempre estoy observando. Luego la gente se incomoda porque soy alguien que está viendo mucho a las personas, cómo hablan, cómo se mueven, cómo piensan. Eh, Trato de observar al máximo nivel las conductas de las personas para aprender. Claro. Y pues esto ha implicado 7 años fuera de casa. Tú imagínate para una pareja lo que eso significa. Habrá quien me diga como pareja, y esto es como broma, que siendo esposos, pues digas, si estás 4 días afuera, está cómodo para la esposa y cómodo para la esposa. La verdad es que no, es muy difícil, pero sabemos que estar acá representa un sacrificio para que mis hijos puedan tener el sustento y podamos salir adelante. Bueno, y me estabas contando de la persona Marcos Aguilar, llegamos al tema de la familia. ¿Qué me gusta hacer? Mira, me gusta la música. ¿Qué tipo de Me música? gusta, en la música mexicana me gusta la música vernácula, toda la música vernácula. Ok. Si tú te metes a mi Spotify, vas a ver música vernácula. A mi esposa le da mucha risa porque dice, tú eres atípico en eso. Me gusta mucho la música mexicana. Ok. Me gusta de la música en inglés, me gusta Maroon 5, O me sea, gusta Ed Sheeran. ahorita si se meten a tu perfil en Spotify, pueden encontrar tu lista Sí, para que la claro, puedan escuchar. absolutamente. Si gustan ahí se las Sí, dejamos en los comentarios. absolutamente. Música vernácula van a escuchar. Me gusta mucho escuchar a Shakira, me gusta mucho Ok, escuchar a Joan Sebastián, me gusta mucho escuchar. Sí, la música mexicana, la música vernácula. Antonio Aguilar. ok. Mi canción preferida es El Puño de Tierra. Ujú, Me gusta leer. Leo de ujú. todo un poco. Si tú me preguntas así lecturas que hayan llamado mi atención de manera muy fuerte, Cien años de soledad de Gabriel García Ajá. Márquez, El Quijote de Miguel de Cervantes, El Principito, por ejemplo, este, y procuro leer todo lo que sea, lo que esté a mi alcance. Ok. Me gusta mucho la lectura, es una manera de trasladarme a otros escenarios o a otras distancias que generalmente no tienes en donde estás. Ok. Me gusta andar en motocicleta. Me gusta mucho ¿Cómo andar en crees? moto, O sí, sea, ¿te sí. vas a las Sí, rodadas? voy a rodadas. Me gusta mucho andar en motocicleta. Ujú, Tengo mi motocicleta. Me gusta mucho montar a caballo. Me gusta ok. mucho, mucho, mucho. Digamos que es una de las pasiones que desde niño eh, tuve deseo de hacer, y hasta pasados los años, ya que tuve la oportunidad, Ujú. económicamente hablando, pude tener mi caballo y montar. Oye, ahorita que mencionaste lo de las motocicletas, ¿cuál es la ruta más larga que has hecho? Querétaro, Ensenada. Hasta Ensenada Sí, te sí, fuiste, ¿cómo crees? así es, padrísimo. Sí, qué 3 días hermoso. de motocicleta. Ujú. Y pues es muy padre porque, O sea, te liberas, ¿no? Porque estás en contacto con la naturaleza. No es como ir en carro que estás atrás mira, del acabas de decirlo, espejo. estás en contacto, yo te diría, contigo mismo, que es lo que normalmente dejamos de hacer todos los ciudadanos o las personas. Las personas dejamos de estar en contacto con uno mismo y estás en contacto con el resto del mundo y no trabajas en ti. Cuando tú vas en la motocicleta tienes que ir atento a las señales, a la señalética, al carril, a los vehículos, pero sobre todo tienes oportunidad de platicar contigo mismo.
Claro. O sea, yo encuentro cuando monto bicicleta o cuando monto un caballo, tengo oportunidad de platicar conmigo mismo. En la montada a caballo es distinto porque puedes ir con otros jinetes y van hable y hable. A mí no me gusta tanto eso. Ok. A mí me gusta tener contacto con la naturaleza. Que es muy parecido, ¿no? Es muy Andar a parecido, caballo y es la... muy parecido, digo, pues, vas arriba de un vehículo o Sí, vas arriba de claro. un animal, Ujú. pero la diferencia es el contacto contigo mismo cuando vas en la motocicleta. Y Ok, eso es algo que recomiendo profundamente. Me gusta mucho hacer eso. ok. Y también disfruto mucho estar en casa. Yo disfruto mucho convivir con mis hijos. Ujú. Como están chiquitos, fui un padre que empezó tarde. Ok. Yo tengo 50. Imagínate, cuando tuve a mi hija tenía 43, cuando tuve a mi hijo tenía 46. O sea, soy un padre ya viejo. Ujú. Y viejo digo No, o sea, porque, no. o sea, Digo sí, pero no. puedo no verme viejo, pero quiero No, decir, sí, te ves muy para la joven. normalidad de las personas, mi esposa y yo somos muy metódicos y cuando nos casamos dijimos, no, nosotros vamos a trabajar para hacer patrimonio y para viajar. Ujú. Y muchas parejas piensan eso o piensan en hacer ciertas cosas y otras no, otras se van directo a la familia. Si tú me preguntas a mí, mi mujer y yo lo platicamos mucho, un cambio que hubiéramos hecho en nuestro matrimonio sería tener hijos inmediatamente. O sea, no hay bendición mayor en nuestras vidas, Ok. ninguna, que nuestros hijos. Y hoy que los tenemos, pues le damos gracias a Dios que podemos convivir con ellos, pero pues cuando ya tienes 43 y 46 y empieza esa edad, es distinto. No me Claro. siento físicamente cansado, o sea, yo aguanto perfectamente las jornadas con ellos, etcétera, Ujú. aunque sí se requiere mucha energía, pero pues en realidad, pensándolo bien, me hubiera gustado mucho si Dios me hubiera concedido la oportunidad de tener a mis hijos, porque debo decirlo, ¿no? Nosotros tuvimos muchísimos problemas para tener hijos, o sea, Ok. sí, no fue una situación fácil. Mis dos hijos son producto de una bendición, Ujú. así, de una bendición. ¿Cuál es la edad ideal, según tú, Yo para creo que tener hijos? en cuanto te cases, yo creo que ¿Es a los 20, 30? sí, si Dios a ver, y lo digo así porque si Dios te concede la oportunidad de tener hijos, Ujú. pues en cuanto te cases, dar el paso. Ok, Si Dios no te concede tener hijos, claro, entonces que vivas a plenitud a tu pareja claro. y que esa plenitud no te amargue pensando que por no tenerlos, no, porque yo viví 13 años maravillosos con mi esposa. A lo mejor pudimos haber no tenido hijos y nuestra plenitud como pareja fue extraordinaria. De verdad, nunca nos aburrimos, nunca. Pero Claro. llegó un momento en donde dijimos, oye, pues voltea para atrás, ya pasó mucho tiempo. Y entonces dijimos, ahora sí vamos a tener hijos. ¿Y qué Ujú. crees? No podíamos. Oh, O sea, porque el ser humano piensa que cuando él quiere las cosas suceden, y no es cierto. Y entonces pasamos mucho tiempo haciendo toda clase de procedimientos para que sucediera hasta que Dios nos mandó una bendición y un milagro que fue Maite. Por eso Maite se llama Maite, por Marcos y Teresa. Es la oh, unión de los dos. sí, Y así le pusimos. Es simbólico el nombre de mi hija para nosotros. ya, me imagino que es muy difícil. Oye, Marcos, quiero entrar ya al tema coyuntural. Sé que estudiaste leyes, que te gusta el derecho constitucional y viene el tema de las inconstitucionalidades del gobierno. Para esto creo que tenemos que entender cuál es la función de la Constitución, cuál es la función de las leyes, por qué se hacen las leyes, por qué se crea una Constitución. ¿Puedes platicar un Claro poquito que de eso? sí. La Constitución es el marco jurídico más importante de un Estado. Un Estado, para que exista, debe tener una constitución en donde se plasman todas las decisiones, los sentimientos de una nación, de un país. En el caso particular de nuestro país, pues, tenemos una constitución que se ha venido modificando en el paso de los años. La última constitución que tenemos es de 1917. Es una constitución que contempla 136 artículos. Se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La dogmática son los primeros 29 artículos de la Constitución, que es lo que llamamos las garantías individuales. Ujú. El primer artículo de la Constitución expresa los derechos humanos y ahí te vas en todas las garantías individuales hasta llegar al 29, que habla de la suspensión de garantías, y del 30 al 136 es la parte orgánica. Ok, La parte orgánica son todos los órganos del Estado con los que trabaja el país, tanto en el ámbito federal como estatal como municipal. La Constitución es el esqueleto que le da vida a un Estado.
Ese esqueleto, como si fuera un cuerpo humano, es el que determina de qué manera se debe conducir el Estado y de qué manera deben conducirse los ciudadanos que habitan en él. En nuestro país, ese ha sido un país presidencialista. Esto significa que la mayor fortaleza la ha tenido siempre el Poder Ejecutivo. Tenemos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal, a nivel estatal. A nivel municipal no hay división de poderes, ahí es solamente un órgano colegiado en el que el presidente municipal tiene una función dual, es presidente del ayuntamiento y presidente municipal, la parte ejecutiva. Pero en lo estatal y lo federal sí hay tres poderes. En nuestro país, la parte ejecutiva, tanto a nivel federal como estatal, ha sido la que más fuerza ha tenido siempre. Por eso se le llama sistema presidencialista. En el caso particular de este periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 4 años de gobierno con un sistema presidencialista, con un nivel de fortaleza e impulso originado con el resultado obtenido en 2018 con 30 millones de votos, que le dio una legitimidad extraordinaria, mal aprovechada, que desperdició, que perdió y que fracasó lamentablemente con el ejercicio de su gobierno. Hoy, después de este tiempo, después de 4 años, veo a un presidente de la República exacerbado en el ejercicio de sus funciones, oprimiendo a los demás poderes, al Poder Judicial, donde están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el Poder Legislativo, donde está el Congreso de la Unión integrado por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. ¿Qué veo? A un presidente opresor de esos 2 poderes, queriendo disminuirlos, queriendo mandarlos, queriendo no respetarlos en todas las conductas cotidianas que expresa desde sus mañaneras. Veo a un presidente con un deseo de convertirse en alguien que pueda trascender más allá de lo que han trascendido los presidentes de la República anteriores a su ejercicio. Veo un periodo oscuro, un periodo peligroso, en donde la fuerza del Partido Acción Nacional es la única que puede contener todo este autoritarismo que está ejerciendo el presidente de la República. Sí, ¿por qué trata de ser inconstitucional? Lo primero y lo de ahora, lo de este día es la consulta que quiere hacer para la Guardia Nacional. Ya vio que no pasó en el Senado y quiere y pretende realizar una consulta que no que la ley no deja o que por ley no se puede hacer porque se trata de cosas de seguridad nacional, ¿no? Mira, la Constitución en su artículo 35 establece el tema de las consultas que ahí están planteadas, consultas ciudadanas. Okay. Esa reforma se impulsó en la legislatura anterior. Fue una reforma constitucional y entre los artículos que se reformaron fueron el 35. Ahí se incluyeron los temas de revocación de mandato y consulta ciudadana. Y la consulta ciudadana contempla un procedimiento, pero además de eso establece que sí puede ser sujeto o no de consulta ciudadana. Como tú lo has dicho, Jerry, el tema de la seguridad nacional no puede ser sujeto de consulta ciudadana. Pero como a este presidente se le da el maniqueísmo y busca la forma de burlar la Constitución y la ley, entonces ahora está anunciando un ejercicio que le llama ejercicio participativo para el 22 de enero de 2023. Tú te preguntarás, ¿por qué lo hace para el 2023? Quiero suponer, sin tener claridad sobre ello, porque hoy no tienen recursos para llevar a cabo este procedimiento. Necesitan aprobar el presupuesto de egresos, que se tendrá que aprobar en el mes de diciembre, y ahí agregar un recurso para llevar a cabo todo este procedimiento. Si tú te das cuenta, lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es exactamente lo que hacía el PRI cuando gobernaba, cuando el Instituto Electoral formaba parte de la Secretaría de Gobernación. Las elecciones antes se organizaban desde la Secretaría de Gobernación y justamente lo que está haciendo es que sea la Secretaría de Gobernación quien lleve a cabo este ejercicio el 22 de enero de 2023. Tendrán 2 días para recabar toda la votación y el día 24, martes, estarían anunciando cuál sería el resultado. Primero, es inconstitucional porque esa figura no existe. Digamos, es inconstitucional y es ilegal. En ninguna ley está establecida esta figura de ejercicio participativo. 2, dice el presupuesto de egresos que todas las acciones que realice el gobierno tendrán que estar establecidas en una ley. No hay ley que lo regule. Entonces van a ejercer un presupuesto sin una ley que lo fundamente. Ahí hay otro incumplimiento. Van a destinar recursos económicos que en lugar de utilizarlos para un ejercicio de esta naturaleza, deberían disponerlos para las estancias infantiles,
para los niños con cáncer, los adolescentes, los adultos que hoy lamentablemente no cuentan con todos esos recursos, para las mujeres que hoy están enfrentando circunstancias también adversas en el país y a quienes se les ha retirado apoyos, para todos los procesos que fueron eliminados por parte del presidente de la República o todas las atenciones que gobiernos anteriores estuvieron dando, particularmente el tema de los medicamentos. Fíjate qué está sucediendo en el país, qué gravedad, que hoy desperdician 5 millones de vacunas y no pasa nada. Se ha perdido la capacidad de indignación. ¿Por qué? Pues porque la sociedad observa un presidente de la República que es capaz de llevar a cabo acciones como estas sin que no suceda nada, sin que haya responsables. Bueno, ante esta acción ilegal, el presidente de la República prefiere hacer un ejercicio de esta naturaleza cuando ya la Cámara de Diputados logró que sí pasara, en la de senadores no logró y lo retiraron y lo regresaron a la comisión porque no les alcanzaban los votos. Digamos, jurídicamente el procedimiento que sí existía legalmente no lo pudieron lograr. Claro. Y todo para que el ejército se quedara en las calles. Todo es una maraña de complicaciones porque de entrada él se pasó 2 sexenios criticando a Calderón y a Peña Nieto de por qué el ejército estaba en las calles. Un ejercicio participativo para preguntarle a la sociedad en el marco de algo que es inconstitucional, de algo que es ilegal, utilizando recursos que deberían ser utilizados para otra cosa y para preguntarles algo que cuando nosotros ya sabemos el resultado va a ser que la gente dice, quiero seguridad. El cómo es lo importante y el cómo es la Constitución, el cómo es cómo lo establece la Constitución y como la Constitución no le permite hacer lo que su regalada gana le interesa, claro. Entonces él dice, lo voy a hacer así para decirles a todos, ¿qué creen? La gente dijo que sí. Pero, ¿qué creen, sociedad? Esos políticos me dijeron que no, entonces no es mi culpa. Y históricamente, la culpa la van a tener los partidos políticos de oposición. Todo esto es para eso. Es una narrativa la que él está construyendo. Entonces, imagínate a qué grado llega este personaje en su ejercicio de poder, sus desviaciones personales, que se atreve a crear toda esta estrategia para que sean los culpables los partidos de oposición. Y cuando sea 24 de enero de 2023, él diga, yo ya me lavé las manos, si algo pasa en el país y la seguridad pública no se resuelve, no es mi culpa. No obstante, él criticó 12 años a los gobiernos de decir que los militares debían regresar a los cuarteles. Todo esto ha sido una verdadera porquería con este presidente de la República. Lo que ha sucedido no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, hoy en día, pues, ¿qué habrá que hacer? Pues habrá que contener y habrá que decirle a los mexicanos una y otra vez que no queremos la militarización. No estamos en desacuerdo con las Fuerzas Armadas. Sí estamos en desacuerdo que a las Fuerzas Armadas le estén asignando tantas tareas que no corresponden a su función. Estamos a favor de que se fortalezcan las policías, las fiscalías, los ministerios públicos con mayor capacitación, mayor infraestructura, mayor recurso. Estamos a favor de que se fortalezcan los municipios con recursos económicos y los estados con recursos económicos que favorezcan y fortalezcan la tarea de seguridad pública. Pero esto otro que se está haciendo bajo ninguna circunstancia, esto él mismo lo criticó por 12 años y de eso hay constancia en Twitter, en declaraciones donde él mismo dijo que bajo ninguna circunstancia se debía militarizar. Hoy vemos a Mario Delgado, hoy vemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y vemos a todos los políticos que ocuparon cargos de elección popular en los periodos anteriores, cómo señalaron un día sí y otro también que estaban en contra de lo que hoy están diciendo. Se han tragado sus palabras. Esto muestra claramente la inconsistencia. Y si tú me preguntas, bueno, ¿y por qué el presidente cambió de parecer? Como él dijo, cambié de opinión, pues por ignorante, porque no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y ahora que le está tocando ser presidente de la República, se da cuenta de la problemática que tiene el país y de cómo lamentablemente la seguridad pública ha ido decayendo a niveles donde hoy tenemos más de 130,000 homicidios dolosos, por mencionar una de las cosas que en seguridad están causando tanto daño a los mexicanos. Sí, pues tenemos a un presidente que le gusta pasar por encima de las personas, por encima de las instituciones y por encima, en este caso, de la Constitución, ¿no? Así es. Y lamentablemente pareciera que no hemos visto todo, Jerry. Un día despiertas y te das cuenta de una expresión que da el presidente y te sorprendes diciendo cómo es posible que esté haciendo lo que está haciendo. Nunca lo habíamos visto. Y ese mismo día tú expresas, no creo que pueda superar lo que ya hizo. Y al día siguiente
despiertas y dice una barbaridad superior a la que dijo el día anterior, y así todos los días. Los mexicanos estamos aterrorizados, pero aquí es donde hay que hacer un llamado a la sociedad. Quejarnos no sirve de nada. Hay que actuar, hay que participar, hay que exigir, no hay que tener miedo. Mira, a mí me dicen mucho con los videos que publicamos de la vocería, oye, ¿y no te da miedo porque es un presidente rencoroso? Pues mientras estés haciendo las cosas conforme a la ley y estés haciendo uso y ejercicio del derecho a la libertad de expresión, hay que decirlo, hay que verbalizarlo, hay que expresarlo, porque si las personas se callan la boca y pierden la capacidad de indignación, como está sucediendo con esto de las vacunas, yo no puedo entender cómo la gente se quede callada ante una situación como esta. Si el tema de las vacunas no hubiera sucedido, seguramente hubiéramos favorecido a muchas personas que hoy no se han vacunado y hubiéramos favorecido las condiciones de mortalidad que existen en nuestro país contra lo que hoy sucede, que ha llevado a que más de 700,000 personas hayan fallecido por una pésima política pública en materia de salud para enfrentar al COVID. Entonces, no podemos perder la capacidad de indignación. Tenemos que llevar la flor de pecho. Todos los días tenemos que estar atentos viendo lo que sucede en el país para poder defendernos como ciudadanos. No pensemos que siendo uno solo no tenemos el poder para hacerlo. Con uno empieza, con dos se fortalece, con tres se incrementa, con cuatro podemos luchar y adelante hasta donde tope. Por eso hoy el Partido Acción Nacional tiene que ser el partido de contención, el partido que a la vez que critica, proponga y que le diga a la población si hay de otra y habiendo de otra, lo que podemos hacer es esto para mejorar las condiciones de vida. Hay ejemplos muy claros. A ver, Marcos, es que suena bien decirlo. Es muy claro el sistema del INSABI, el Instituto de Salubridad y Bienestar que tienen ellos, contra el Seguro Popular. Ahí está un antes y un después. Y los resultados de cuántas personas se veían favorecidas. Y así como esta política pública, hay muchas que podemos defender desde el Partido Acción Nacional que hicieron los gobiernos de Acción Nacional y que fueron exitosos. Oye, Marcos, ¿faltaron cosas que hacer? Por supuesto. Un país no se construye en 6 ni 12 años, se requieren mucho más años. ¿Fallamos en cosas? Claro que fallamos en cosas y hay que corregirlas. Lo importante es reconocer los errores que cometimos, corregirlos, cambiar y proponer las cosas que nos permitan retomar aquellas banderas que hicieron que el PAN fuera un partido político que la población eligiera para representarlos desde el año 2000. Marcos, muchísimas gracias por venir, por darnos tu punto de vista, por compartir tus experiencias. Algo que gustes agregar aquí a la audiencia que nos está escuchando en Spotify, en Facebook Live. Solamente felicitarlos porque está padrísimo el trabajo que hacen y agradecerles esta oportunidad muy valiosa para escucharme, para expresarme. Me da mucho gusto, me siento muy honrado de estar con ustedes y pues por supuesto que vamos a difundir al máximo el trabajo que ustedes realizan para que las voces que aquí vienen y se expresan sean escuchadas. Me da mucho gusto ver que aquí hay juventud que está con esa disposición, con esa ilusión de cambiar el país y estos son de las cosas que a quienes ya vamos pasando en otra época, ya otra generación, nos damos cuenta que hay quien va a venir empujando con mucha fuerza como tú, como Mari Carmen, como todos los que están en parte de este equipo. Trabaje y trabaje todos los días para lograr. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Pues bueno, es una brega de eternidad. Así es. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ti, Jerry. Gracias. Eso fue todo por hoy en el podcast Voces de la Nación. El lado B de los panistas. No olvides escuchar nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.